Balanceo de ecuaciones químicas por el método de tanteo. El balanceo de ecuaciones químicas implica que a pesar de realizarse cambios en el acomodo de los átomos en reactivos y productos, se debe tener la misma cantidad de cada uno antes y después de la reacción. El balanceo se hace necesario para dar cumplimiento a la ley de la conservación de la materia propuesta por Lavoisier, y precisamente al tener calidad de ley debe ser inviolable, es decir, se debe cumplir siempre. Recordamos que la ley dice que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Mediante cálculos, para lo cual se recurre a ciertos métodos para balancear las ecuaciones. Uno de ellos es el método de tanteo. El método de balanceo por tanteo consiste en escribir y tantear, probar los coeficientes de las ecuaciones, buscando que se logre el equilibrio o igualdad entre los átomos de un elemento en los reactivos con los átomos en los productos, lo que significa que cada elemento debe tener la misma cantidad de átomos en los reactivos y en los productos. Antes de iniciar con el método de tanteo, es importante identificar dos tipos de números en las fórmulas químicas: los subíndices y los coeficientes. Los subíndices se encuentran debajo de cada elemento químico en una fórmula química. Para este caso, el hidrógeno tiene 2, azufre un 1 imaginario, que no lo veo pero que ahí está, el oxígeno tiene un 4. Esos serían sus subíndices. Estos subíndices me indican el número de veces que se repite ese elemento en la fórmula química. Es decir, para el caso del ácido sulfúrico, tengo 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Cuando a una fórmula química le coloco un coeficiente en la parte inicial de la fórmula, ese coeficiente me va a indicar cuántas veces se repite toda la fórmula química. Es decir, para este caso, el número 3 me indica que la fórmula del ácido sulfúrico se va a repetir 3 veces. De tal forma que si los átomos yo los repitiera 3 veces y los contara, yo contaría 6 hidrógenos, 3 azufres y 12 oxígenos. ¿Cómo puedo hacer esta cuenta sin necesidad de dibujar todos los átomos? Puedo hacer una multiplicación. Yo multiplico el subíndice por el coeficiente y obtengo estos valores. De tal forma que para el hidrógeno sería 2 por 3, 6 hidrógenos. Para el azufre sería 1 por 3, 3 azufres. Y para el oxígeno sería 4 por 3, 12 oxígenos. Esto es importante, ¿por qué? Porque al balancear yo debo distinguir cuántos átomos se encuentran en un extremo de la reacción y cuántos átomos se encuentran en el otro extremo, para poder verificar si la reacción está balanceada o no. Hagamos un ejemplo. ¿Cómo puedo saber si la siguiente reacción se encuentra balanceada? Es necesario que cuente yo los átomos de un lado de la reacción y del otro lado. Recordemos que según la ley de Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces voy a contar cuántos átomos de cada elemento tengo en la reacción para verificar si está balanceada. En este caso, empiezo con mi primer compuesto de reactivos y es fósforo. ¿Cuántos fósforos hay ahí según el subíndice? 4. Siguiente compuesto, tengo oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay ahí según el subíndice? 2. Voy del otro lado con el siguiente compuesto. ¿Cuántos fósforos tiene este compuesto? 2. ¿Y cuántos oxígenos de acuerdo a su índice?
3. Yo puedo verificar que mi reacción no se encuentra para nada balanceada y es necesario que yo recurra a un método para poder igualar los reactivos con los productos. Como ya se dijo anteriormente, en el método de tanteo voy a tantear los coeficientes de la ecuación. En este caso, únicamente voy a trabajar con coeficientes de reactivos y productos. Veamos un ejemplo. En mi reacción tengo 2 hidrógenos más 2 cloros que me van a producir ácido clorhídrico. Lo primero que voy a hacer es una tabla de reactivos y productos. Voy a anotar los elementos que intervienen en la reacción, en este caso hidrógeno y cloro. Y voy a contar cuántos hay en los reactivos y cuántos hay en los productos. Comienzo con el hidrógeno. En los reactivos tengo 2. Y los cloros en los reactivos tengo 2. Checo mi reacción en la parte de productos, que es del otro lado de la flecha. Hidrógenos tengo 1 y cloro tengo 1. ¿Cómo podría balancear esta reacción? Le coloco un coeficiente 2 adelante del ácido clorhídrico y realizo mi conteo. En los reactivos tengo 2 hidrógenos y 2 cloros. Y en los productos ahora, gracias a este 2, tengo 2 hidrógenos y también tengo 2 cloros. El coeficiente 2 altera la cantidad de todo ese compuesto. Y si observo, mi reacción se encuentra balanceada, teniendo la misma cantidad en reactivos y en productos. Continúo con el siguiente ejemplo. Tengo H2 más O2 produce H2O. Puedo verificar, hago mi tabla de reactivos y productos y tengo hidrógeno y oxígeno. En reactivos tengo 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Y en productos tengo 2 hidrógenos, pero un solo oxígeno. ¿Cómo puedo balancear esta reacción? Lo primero que puedo hacer es colocarle un coeficiente 2 al agua. Y en este caso, yo tendría ahora del lado de los productos 2 por 2, 4 hidrógenos. Y ahora tengo 2 oxígenos. Pero si observo en mis reactivos, sigo teniendo 2 hidrógenos, o sea que todavía no está balanceado. ¿Qué podría hacer? Coloco un coeficiente 2 al hidrógeno. Y ahora hago mi cuenta. 2 por 2, 4 hidrógenos en reactivos. 2 por 2, 4 hidrógenos en productos. 2 oxígenos en reactivos y 2 por 1, 2 oxígenos en productos. De tal forma que mi reacción queda balanceada. Verifico mi siguiente ejemplo. Tengo N2 más H2 produce NH3. Contabilizo reactivos y productos. Tengo nitrógeno e hidrógeno. 2 nitrógenos en reactivos y 2 hidrógenos en reactivos. Y en productos tengo un nitrógeno y tengo 3 hidrógenos. Observo lo siguiente. Puedo ver que el subíndice de mi hidrógeno en reactivos es 2 y mi subíndice del hidrógeno en productos es 3. Cuando tengo yo subíndices diferentes y en este caso par e impar, el procedimiento que voy a realizar es intercambiar los subíndices por coeficiente. Es decir, el 2 del hidrógeno de reactivos se va a ir como coeficiente del producto. Y el 3 del hidrógeno de productos se va a ir como coeficiente del reactivo. De tal forma que si hago mis cuentas, ahora tengo 2 nitrógenos en reactivos y 2 nitrógenos en productos. Checo en los hidrógenos y tengo 3 por 2, 6 hidrógenos en reactivos y 2 por 3, 6 hidrógenos en productos. Y mi reacción queda balanceada. Siguiente ejemplo. En mi reacción tengo fósforo más 2 cloros y va a producir pentacloruro de fósforo.
Agrego mi tabla de reactivos y productos. Tengo fósforo y cloro, un fósforo en reactivos y 2 cloros, un fósforo en productos y 5 cloros. Es igual que el caso anterior. Tengo un número 2 de subíndice en este cloro de reactivos y un número 5 de subíndice en el cloro de productos, par e impar. Voy a cambiarlos de lugar. El 2 del cloro de reactivos se va como coeficiente del producto y el 5 del cloro de producto se va como coeficiente del reactivo. Y hago mis cuentas. Entonces yo tendría un fósforo en reactivos y en productos tengo 2. ¿Qué puedo hacer aquí para balancear el fósforo? Le coloco un 2 al fósforo de reactivos. Y ahora tengo 2 fósforos en reactivos, 2 fósforos en productos. 5 por 2, 10 cloros en reactivos y 2 por 5, 10 cloros en productos. Y de esta forma la reacción queda balanceada. Siguiente reacción, un poco más extensa. Tengo sodio más agua, produce hidróxido de sodio más hidrógeno. Verifico en mi tabla de reactivos y productos. Tengo sodio, hidrógeno y oxígeno. En reactivos tengo un sodio, 2 hidrógenos y un oxígeno. Y en productos tengo un sodio, 3 hidrógenos y un oxígeno. Puedo intentar balancear los hidrógenos colocando un 2 en el hidróxido de sodio. Pero al modificar la cantidad de hidróxido de sodio, modifico. En este caso ya tendría yo 2 sodios, 2 oxígenos y 4 hidrógenos. ¿Cómo balanceo del otro lado? Al sodio le coloco un 2 para que también tenga 2 sodios en reactivos. Y al agua le voy a colocar un 2, porque entonces ya tendría yo 2 por 2, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Y de esa forma queda balanceada mi reacción. Siguiente reacción, tengo etano más oxígeno y voy a producir dióxido de carbono más agua. En este caso hago mi tabla de reactivos y productos y tengo carbono, hidrógeno y oxígeno. 2 carbonos en reactivos, 6 hidrógenos en reactivos y 2 oxígenos. Y en productos tengo un carbono, 2 hidrógenos y 3 oxígenos. ¿Cómo podría hacer para balancear esto? En este caso podría yo, para tener 2 carbonos del extremo de productos, puedo ponerle un 2 y entonces ya tengo 2 carbonos. Y para balancear los hidrógenos tendría yo que colocarle un 3 al agua para que así 3 por 2 sean 6 hidrógenos. Y me faltarían los oxígenos. En este caso en productos tengo 2 por 2, 4 oxígenos más 3, 7 oxígenos. ¿Cómo podría yo balancear estos 7 oxígenos en reactivos? El detalle es que el oxígeno en reactivos tiene un 2 y el 7 es impar. Yo tendría que colocar un 3.5 para que 3.5 por 2 me diera 7. Pero los coeficientes deben de ser números enteros. No puedo poner decimales o fracciones. Entonces en este caso tengo que buscar otro procedimiento para poder balancearlo. El procedimiento que puedo hacer para balancear la reacción anterior, que no había yo podido, es en este caso duplicar los coeficientes. Había yo puesto un 2 en el dióxido de carbono y un 3 en el agua. Entonces ahora los cambio y van a ser 4 en el dióxido de carbono y 6 en el agua. Los estoy duplicando. De tal forma que en este caso en los productos tengo 4 carbonos, tengo 12 hidrógenos y tengo 14 oxígenos. Del otro lado solamente tengo 2 carbonos y 6 hidrógenos, pero le agrego un número 2 para que entonces pueda yo tener 2 por 2, 4 carbonos y 2 por 6, 12 hidrógenos. Y el caso de los oxígenos, como de un lado tengo 14, para que del otro lado ya 14 le coloco un coeficiente 7. 7 por 2 es 14. Y de esta forma quedaría correctamente balanceada mi reacción. Como pudiste observar, existen varias técnicas para aplicar el método de tanteo. Lo primordial es realizar algunos ejercicios
para que vayas familiarizándote con el método. Cualquier duda, comentario o aclaración, consúltala con tu profesor. Gracias.